huido de su casa. Primero, hacer otra pausa, pero al volver, esto a trabajar por la paz de Colombia. Acaba de hablar el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverri. Dice que Colombia nunca ha intentado y que no puede además influir una decisión de semejante magnitud como para que Estados Unidos incluya en la lista a Cuba como patrocinador del terrorismo. Esa lista es una lista sin duda soberana del gobierno autónoma, del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, ahora que lo diga, es un gobierno con la independencia y es totalmente autónomo en la elaboración de esa lista. No hay ninguna intervención de parte de ningún gobierno extranjero en la designación de esos países. Entonces, reitero, la posición de la Cancillería frente a ese tema es una decisión del presidente de los Estados Unidos. Los señalamientos fueron directos contra el comisionado Miguel Ceballos. Le han dicho que no podía salir a los medios de comunicación a celebrar que Cuba estuviera en la lista de los países terroristas y le han pedido que renuncie. Pero reconocen los sectores de oposición que como no va a renunciar, pues esta misma tarde van a elevar una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación con varios argumentos. Primero, violar la Constitución. Segundo, desconocer acuerdos internacionales. Y tercero, actuar de mala fe. En los momentos difíciles, la familia se hace más fuerte. Y tú eres nuestra familia. Por eso en Roa seguimos por ti. Como el señor arroz de las familias. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Hoy las hinchadas de Nacional y Junior de Barranquilla son ejemplo mundial. El presidente de la FIFA las felicitó por sus actos de humanidad y solidaridad en medio de la crisis del COVID-19. Estos cánticos de apoyo, el juego de las banderas y los gritos incesantes por sus equipos se transformaron en gestos solidarios entre los seguidores de Nacional y Junior que decidieron entregarse ayudas alimentarias. En Barranquilla, los barristas del Junior ayudaron a los de Nacional. Y en Medellín, los del Verde le tendieron una mano a los fanáticos tiburones. Ese acto hoy lo destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien envió cartas a los presidentes de los clubes aplaudiendo la labor y destacando: en nombre de la comunidad mundial del fútbol, quisiera hacerles llegar mi sincero agradecimiento a los hinchas y en definitiva a ambos clubes por dejar las diferencias a un lado y dar este ejemplo de humanidad, un fuerte mensaje de fútbol en estos tiempos de incertidumbre. La idea es que los integrantes de nuestras barras y de todas las barras del país cambien la mentalidad y el chip que tienen de la violencia. Ya es hora de pensar en un barrismo social. Queremos pedirle el favor a los gobernantes de nuestro país, a las alcaldías de nuestro país, que nos incluyan en su plan de desarrollo para poder tener un barrismo social en nuestras barras, en nuestras ciudades. Buena esa para los barristas de Nacional y el Junior de Barranquilla. Y también son ejemplo mundial las estrellas del deporte que se unen para apoyar la protesta y rechazar el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos. Actos y mensajes que se hacen virales en el mundo. Para levantar sus voces de protesta, jugadores y cuerpo técnico del Chelsea de Inglaterra se arrodillaron y formaron una H gigante en el centro del campo. H de humano, con lo que rechazaron la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Se unieron así al Liverpool, que también protestó simbólicamente en el entrenamiento, y a los jugadores de la Bundesliga, que mostraron mensajes antirracistas. Según la agencia alemana de prensa, la FIFA solicitó a la federación de ese país tener sentido común y no sancionar a los jugadores que se levantaron las camisetas para homenajear al afroamericano que murió durante una detención policial. Mientras tanto, el mejor boxeador de los últimos tiempos, Floyd Mayweather, correrá con los gastos de los 3 funerales que le harán a su compatriota en Minneapolis, Carolina del Norte y Houston. Así lo anunció su representante. Y otras figuras como el futbolista argentino Paulo Dybala hacen sentir sus voces en contra de la discriminación en sus redes sociales, con una imagen negra y puños arriba, a la que también se unieron los colombianos Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado. El deporte mundial repudia y se une.
Y lejos del racismo y las diferencias, desde Japón, la patinadora extrema Sky Brown, la deportista más joven clasificada a los Olímpicos de Tokio 2020, nos deja ver su lado más humano. Después de sufrir en uno de sus entrenamientos una aparatosa caída que pudo costarle la vida. La preocupación tras esta caída es evidente. La pequeña Sky Brown, clasificada más joven para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, vivió uno de sus más duros momentos a sus cortos 11 años. No suelo publicar mis caídas, ni hablo de ellas, porque quiero que la gente vea lo divertido en lo que hago. Pero esta fue mi peor caída. Solo quiero que todos sepan que está bien, no se preocupen, estoy bien. Brown, de padre británico y madre japonesa, se había clasificado a las justas el año anterior, tras sorprender y quedar campeona en Sao Paulo en el Mundial de Park. Es la número 3 del ranking y por eso su fortaleza parece ir más allá de su destreza sobre la tabla. Está bien caerse a veces, y yo solo me voy a volver a parar y me voy a esforzar aún más. Ni el aislamiento la frenó, por eso siente que esta caída es una oportunidad para renacer en un momento en el que demuestra su madurez en el deporte y por fuera. Sé que hay muchas cosas pasando en el mundo ahora, pero quiero que todos sepan que lo que sea que hagamos, solo hagámoslo con amor y felicidad. Aunque Sky vive en Japón, compite por Gran Bretaña, dejó claro que su meta es estar en los Olímpicos, que nada la detendrá y que esta es una prueba que le puso su prometedora carrera deportiva. Vaya ejemplo y fortaleza mental de la pequeña Sky. Y no ha arrancado la temporada del béisbol profesional en Colombia y los Caimanes ya la sacaron de home run con su primer refuerzo. Se trata del Grandes Ligas Jorge Alfaro, quien jugará con la novena barranquillera. El oso se vestirá de Caimán en el torneo 2020-2021 de la pelota colombiana. Es un nombre de lujo. El receptor titular de los Marlins de Miami bateó 18 jonrones en la temporada pasada con su equipo. Fue protagonista en varias jornadas de la Gran Carpa y desde ya lo han confirmado para desplegar todo su poder con los Caimanes de Barranquilla. Ahora estamos con Caimanes, vamos con todo, vamos a meter mano, vamos por el campeonato. El pelotero cincelecano aprovechó para despedirse de los Toros, su antiguo equipo en la Liga Colombiana. He sido con las fanáticas de los Toros. Gracias por todo, gracias por el apoyo, gracias a los Toros por la oportunidad. El de Alfaro es el primer turno al bate de la novena barranquillera en cuanto a anuncios. Los directivos adelantaron que próximamente entregarán el nombre del manager del equipo. Y atención que se lesionó Jerry Mina, el defensa goleador de Selección Colombia y el Everton, sufrió una lesión muscular en su pierna izquierda, que lo tendrá durante varias semanas alejado de las canchas. Más deportes. Real Madrid entrenó con todos sus talentos en máxima expresión buscando la mejor forma para llegar al partido del reinicio de la Liga Española frente al Eibar el 14 de junio. James, que busca una oportunidad en el 11 que tendrá ese juego, como novedad ya aceptado por la Liga Española, que los entrenadores hagan 5 modificaciones durante el partido. Regreso a la pista de atletismo. En escena, Barbora Spotakova, la 2 veces campeona olímpica, haciendo el ejercicio para lanzar la jabalina a una distancia de 63 metros y 69 centímetros en el reinicio de los torneos deportivos en República Checa. El evento se realizó con la presencia que no sobrepasó las 300 personas. La primera gran competencia será en Oslo el 11 de junio. Este es el Lionel Messi en el mundo de las caricaturas. Talentos Exploradores se llama la serie de dibujos animados que espera ser la inspiración para miles de jóvenes en el mundo que busca al nuevo Messi. La historia consiste en las aventuras de 3 exploradores que viajan por el mundo para ayudar a encontrar los mejores jugadores de fútbol para un partido que tendrá lugar
al final de la serie. Mi querida Vanessa, con Messi en caricaturas terminamos los deportes. Pero seguimos conectados con Noticias Caracol. Usted nos tiene más. Seguimos siempre conectados, Ricardo. Gracias. Y cuando regresemos aquí a Noticias Caracol, esperen, les vamos a contar las medidas en casa. Esa ha sido la consigna durante los últimos meses para evitar la expansión del coronavirus en nuestro país. Pero, ¿qué pasa con esas personas que no tienen un techo? Noticias Caracol habló justamente con esos habitantes de calle, pero también acompañó a una fundación que les repartió elementos de bioseguridad. Han sobrevivido a muchas plagas, a la pobreza, la violencia y la misma drogadicción. Pero hoy tienen miedo de no poder vencer a un enemigo invisible llamado coronavirus. Me dolían mucho los pulmones, pensé que me moría, mejor dicho, pensé que me iba. Gracias a Dios solo ese man de arriba fue que me dio la posibilidad de salir adelante y pues solo Dios sabe cuál es el destino. Y es que si hay indefensos y expuestos, son ellos. ¡Buena onda! Varios, metidos en su mundo, ni siquiera comprenden bien lo peligroso que es el COVID-19 y lo fácil que es contagiarse. No, ese COVID-19 en mi cuerpo no va. Pero sí, les da. A 20 habitantes de la calle en Bogotá ya les fue confirmada la enfermedad. ¿Cómo pedirles que se laven las manos con agua y jabón cuando a veces no tienen ni para un pan? Ellos realmente se cuidan muy poco en época de coronavirus. La única forma que ellos se cuidan es teniendo un tapabocas. Distanciamiento no hay entre ellos, porque ellos pues normalmente andan en parches, andan en grupos. Happy birthday, abuelita. Lo dice Orlando Beltrán, de la Fundación Banquete del Bronx. Él, como pocos, conoce mucho a esta población. Por eso se atreve a advertir. Ellos tienen sus pulmones muy débiles debido al consumo con la pipa del bazuco. Algunos nunca han ido a un médico. No se han medido el azúcar ni la tensión. Tampoco saben si tienen enfermedades de base. Acostumbrados al dolor, pocos se quejan. Cuando los habitantes de calle se enferman, ellos tratan de hablarle a los otros habitantes de calle que están enfermos. Ellos no acuden a ningún tipo de ambulancia o al 123. Orlando y su fundación, preocupados, se pusieron trajes especiales y fueron a tomarles la temperatura, a repartirles gel antibacterial y tapabocas. ¿No les pareció el examen? Muy bien. ¿Ya le van a llevar a hacer ese examen al que nadie? No, nadie. Primer vez. Ay, sí, gracias a mi Dios, porque ya no teníamos. Además, les dieron algo de comida. Acá no solo acecha el coronavirus, también el hambre y el olvido. Yo le agradezco infinitamente porque uno en la calle, imagínense, hasta que no está completamente, que no puede consigo mismo, no va a un hospital ni nada de eso. La alcaldía ha dispuesto varios albergues para atenderlos, pero todos se quedan pequeños. Y como no, si se calcula que en la ciudad hay hasta 9.000 habitantes de la calle. Mauricio Naranjo, Noticias Caracol. 2:30, la Secretaría de Integración Social tomó medidas especiales en el hogar de paso Bacatá, que atiende precisamente a habitantes de calle, luego de que 11 funcionarios dieran positivo para COVID-19. Hablamos con una de las funcionarias que se contagió con el virus. Esta es su historia. Yesenia es terapeuta ocupacional y dice que desde hace 1 año y medio tiene la valiosa oportunidad de trabajar con habitantes de calle. Ha sido un trabajo gratificante y es un trabajo que me ha, más de lo que yo he contribuido como profesional, me ha permitido aprender. Desde que inició la pandemia se propuso a dar lo mejor para ayudar a las personas que necesitan apoyo en medio del aislamiento, arriesgando hasta su salud. Porque yo nunca ni tuve fiebre, ni tuve tos, ni tuve desaliento, ni tuve ningún problema respiratorio. Simplemente me dolía la cabeza y creí que era un tema de estrés o de trabajo, del mismo ambiente. Días después, a pesar de sentirse en forma y saludable, dio positivo para COVID-19. No es un pecado tener COVID, no es algo que hayas querido hacer, sino que simplemente pues, es algo que va a pasar y que en algún momento nos puede pasar. Estamos enseñados a no tenerlo y a estar preparados para no tenerlo, pero nunca nadie nos dice qué hacer en el momento de que estás contagiado con el COVID.
Nosotros tenemos un equipo en integración valiente. Contando a Yesenia, son 11 los funcionarios de la Secretaría de Integración Social que prestan sus servicios en el Hogar de Paso Boyacá, que dieron positivo para COVID-19 y están aislados en sus casas. Es importante señalar que a todos se les ha realizado las pruebas para COVID-19, las cuales aún todas no han generado los resultados. Hasta el momento todos los casos son asintomáticos. 100 personas infectadas, 80 no presentan sintomatología. No saben que lo tienen, pero sí sabemos que son parte de las personas que lo están eliminando y llevando al medio. Entonces esas son las personas que contagian y de las que tenemos que tener tanto cuidado. Según Integración Social, hay registro de 20 habitantes de calle con COVID-19, 4 están hospitalizados y 16 en seguimiento epidemiológico. 2:33. En Malambo Atlántico, las autoridades buscan establecer el foco de contagio del COVID-19 de 4 integrantes de una familia que fallecieron por el virus. Solo sobrevive la madre del hogar, quien ya fue dada de alta. Consternados se encuentran los residentes de los barrios San Jorge y Colombia en Malambo Atlántico, luego que en menos de un mes 3 hermanos y el padre de la familia murieran por COVID-19. Llamo la atención, por favor, encarecidamente a las autoridades municipales para que tomen acción con respecto a estos 2 barrios que ha puesto una cuota muy alta de muertos ya. Tras la muerte de los 4 integrantes de esa familia, las autoridades continúan en la investigación para establecer el foco que originó este contagio. Familiares de las víctimas aseguran que lo desconocen. No se tiene en estos momentos claridad cuál pudo haber sido la línea de contagio. Estamos en espera que las autoridades de salud se puedan pronunciar para verificar y tener claridad exactamente cuál fue esa línea de contagio. La madre de esta familia es la única sobreviviente. En últimas horas fue dada de alta. Tenemos conocimiento de que la última integrante de la familia se encuentra en compañía de sus familiares, se encuentra en un buen estado de salud. Se están realizando las acciones correspondientes en cuanto al apoyo psicológico de toda esta familia. Familiares de las 4 víctimas permanecen a la espera de la entrega de los resultados de las pruebas de COVID-19 que les realizaron. Las autoridades reportan 282 casos positivos de la COVID-19 en el municipio de Malambo y 14 personas lamentablemente fallecidas. Desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Y en un barrio de Valledupar hay tensión en la comunidad por los resultados positivos que dieron varias pruebas de COVID-19. Algunos ciudadanos aseguran que en un laboratorio particular los resultados les dieron negativo. Crece la tensión entre algunos habitantes de la Comuna 4 de Valledupar por los más recientes resultados de las pruebas de COVID-19 en las que se indican que ya son 97 los contagios. Algunos de sus habitantes pidieron que se vuelvan a realizar las pruebas. En la casa donde mi madre salió positiva mi sobrina de 10 años. Me causa curiosidad que en esa casa viven otra cantidad de personas, entre ellas mi madre, que es de la tercera edad. Y todos están sanos. Esta prueba, que según Jairo Arteche le costó 100.000 pesos, ha generado inconformidad en la ciudadanía. Aseguran que no creen que en el barrio haya tantos casos positivos. Esa es la idea de nosotros, volver a hacer esa prueba con un laboratorio privado y mirar la veracidad de los casos. La alcaldía municipal ha reforzado la pedagogía en la zona. La Secretaría de Salud anunció una investigación ante las quejas. Es importante aclarar todo lo que está sucediendo. Es un tema técnico, ambas pruebas no son comparables. Una cosa es el PCR y otra cosa es la prueba rápida. El personero de Valledupar llamó la atención a quienes en redes sociales están invitando a no dejarse hacer pruebas del COVID-19. Decirle a la comunidad que hay que ser respetuoso, que cuando lleguen las autoridades pertinentes a realizar el tipo de pruebas del COVID-19, pues se la dejen realizar. El departamento del Cesar amanece con 287 casos positivos de coronavirus. De estos 209 casos se ubican en su capital, en Valledupar. Y hasta el momento en todo el territorio cesarense, 61 personas se han recuperado del COVID-19. Esto va la información desde Valledupar. Andrés Yabadova, Noticias Caracol. Nos vamos al Magdalena. Como un duro golpe a sus esperanzas de reactivar la economía, recibieron los empresarios del turismo de Santa Marta el anuncio de la ministra de Transporte de aperturar los vuelos nacionales e internacionales solo hasta el mes de septiembre. Según los gremios, esta medida terminará por asfixiarlos económicamente.
Santa Marta recibe por año un aproximado de 1 millón de turistas, lo cual el 65% de ellos llegan a través de la terminal aérea. Es por ello que gremios como el hotelero, en donde ya se han destruido cerca de 2.000 empleos, ven con preocupación la reactivación de los vuelos 4 meses después. Los hoteles, las agencias, las aerolíneas, las empresas, no podemos tener más empleados, no es porque no queramos. ¿De dónde sacamos recursos para poder pagar? Ya vemos cerrados decenas de restaurantes y también sería la quiebra de los hoteles, hostales y un golpe casi que contundente y mortal para los grandes complejos hoteleros. El sector de restaurantes es otro de los más golpeados con la pandemia. De seguir sin clientes, los empresarios aseguran que los despidos continuarán y la quiebra es inminente. Nos encontramos en la quiebra. Nos preguntamos nosotros, ¿qué será tener que esperar 4 meses más? Cuando somos generadores de más de 15.000 empleos directos e indirectos. Estábamos esperanzados en que se aperturaran estos vuelos, regresaran a Santa Marta, obviamente cumpliendo todos los protocolos de seguridad. La crisis se agudizaría en los cerca de 1.000 guías que viven del turismo diario en Santa Marta. Necesitamos que las aerolíneas, el transporte terrestre, departamental y municipal se reactive, igual que el turismo de Colombia, no solamente de Santa Marta, sino de todo el territorio nacional, para que los turistas vengan a la ciudad de Santa Marta. Muchos de estos empresarios cifraban sus esperanzas de reapertura, aprovechando la temporada de mitad de año. Y también un difícil panorama financiero atraviesan los operadores del transporte público colectivo en Montería. La falta de pasajeros está generando pérdidas millonarias. Hoy solamente opera un bus por ruta en la ciudad. Johan Díaz, ¿cuál es el panorama? La disminución en el número de pasajeros por culpa de la pandemia del COVID-19 tiene atravesando una difícil crisis económica a las empresas de transporte público colectivo de la ciudad de Montería, quienes experimentan pérdidas superiores al 88% en sus ingresos. Dicen que diariamente movilizaban unos 250 vehículos a las calles de la ciudad y que hoy solamente están operando con 22 vehículos, lo que significa el 10% de la capacidad. Además, dicen que es necesario buscar soluciones a esta crisis. No es viable la operación con las cifras que se están obteniendo. Los ingresos están golpeados muy fuertemente y, como te decía, no alcanzan a cubrir los costos operativos de estas rutas. Han pedido al gobierno nacional una mesa técnica para que se le busque una solución a esta crisis y evitar que en próxima semana se vea suspendida totalmente la prestación del servicio público colectivo de la ciudad de Montería. Información en la capital de Córdoba con Johan Díaz en Noticias Caracol. 2:40 de la tarde, más de 80.000 empresas de comercio en el país quebraron durante estos 2 meses de confinamiento. Esta dramática cifra la reveló Fenalco, que también advierte que hay más negocios en riesgo. Este era el tradicional mercado de pulgas San Alejo de la calle 24 con carrera séptima de Bogotá. Allí todos los domingos y festivos, 500 pequeños comerciantes asociados y agremiados a Fenalco ofrecían a sus visitantes muebles, antigüedades, juguetes, decoración y artesanías. Desde el pasado domingo 15 de marzo, esta asociación Patrimonio Turístico y Cultural no ha vuelto a trabajar, afectados por el confinamiento y la crisis sanitaria, poniendo en riesgo más de 35 empleos directos y 1.500 indirectos. Desafortunadamente, la rotación de este comercio hasta ahora está viniendo a ser una de las pocas alternativas que hemos podido sustentar, ya que los apoyos del distrito y del gobierno no llegan a estas empresas. Hemos acudido a los apoyos de nómina, pero no hemos podido aplicar porque solo se apoya a las empresas que tengan más de 3 empleados. Fenalco, el gremio que agrupa a los comerciantes, revela que la falta de ventas, liquidez y acceso al crédito ha cerrado definitivamente las puertas de empresas tanto grandes como medianas y pequeñas. El 10% de los establecimientos de comercio ya cerraron. Más de 80.000 empresas. 19% continúa en proceso de cierre o de entrar a la ley de insolvencia. Los comerciantes piden desesperadamente apertura de los negocios en ciudades con bajo nivel de COVID-19. Proponemos que se reabran
de una manera sectorizada y zonificada. Además advierten que los auxilios financieros del gobierno siguen sin llegarles. Solo en Bogotá, el sector de comercio y servicios agrupa el 70% del empleo formal. A través de una aplicación de denuncia, las autoridades controlan el cumplimiento de los protocolos de prevención en almacenes y en locales de Bucaramanga para evitar contagios. Los comerciantes también podrán utilizar esta aplicación como botón de pánico. Así luce la aplicación RPC, Red de Participación Ciudadana, donde compradores podrán denunciar ante la policía a los comerciantes de Bucaramanga que no cumplan con los protocolos de bioseguridad en sus establecimientos. Un local ya fue cerrado. Por un lado, no cumplen con las medidas de bioseguridad, no hay limpieza, no conocen los protocolos y no han hecho la serialización correspondiente. Esta herramienta tecnológica está disponible para 53.000 usuarios. También puede, por intermedio de esta aplicación, realizar reportes en casos de policía donde usted esté, si está en su casa, sistemas de ruido, alguna situación. Los comerciantes también la podrán utilizar como botón de pánico ante hechos de inseguridad. Me parece muy buena esta aplicación porque mucha gente de pronto no le gusta cumplir con los protocolos de bioseguridad. Hoy en la ciudad, más de 7.100 establecimientos con 54.000 empleados abrieron sus puertas. En este centro comercial que alberga 950 locales comerciales, los protocolos se ajustaron para recibir a 1.000 clientes. Medimos el aforo del centro comercial de una manera responsable, queriendo garantizar de que se conserve el distanciamiento social, los 2 metros que debe haber entre los clientes. 2 metros cada uno. La preocupación es que en zonas como el centro de Bucaramanga no se cumple el distanciamiento. Hacemos un llamado a las personas para que cumplan con los protocolos establecidos, especialmente el distanciamiento social, y que por favor el uso del tapaboca. El control con ayuda de la tecnología es monitoreado desde una central de información donde en tiempo real se ubica a los comerciantes o compradores que requieran intervención policial. Y 44. En Noticias Caracol seguimos del lado de los emprendedores. Este es un espacio para que ellos presenten su negocio, porque unidos podremos salvar muchos emprendimientos. Comenzamos con 3 jóvenes barranquilleros que son abogados de profesión, pero su visión empresarial los unió para crear una marca de accesorios. Soy Mike Rodríguez, cofundador de Orquídea Accesorios, marca colombiana 100% artesanal, autóctona y representativa de la región caribe colombiana, inspirados en la cultura latina y su desarrollo histórico. Soy Evelyn Pino, cofundadora de Orquídea Accesorios. Te ofrecemos una amplia variedad de productos hechos a mano. Implementamos técnicas como el macramé, el bordado en mostacilla, entre otras técnicas que le impregnan mucha creatividad a nuestros productos. Polo Álvarez, cofundadora de Orquídea Accesorios. Visítanos en Facebook como Orquídea Accesorios y en Instagram orquídea.accesorios.bar. Continuamos con un emprendimiento familiar de Bogotá que ya cumple 15 años dedicado a las manualidades. Ellos actualmente ofrecen talleres virtuales. Un abrazo para todos, quien les saluda Luz Estela Pardo Calderón. Mi emprendimiento se llama Arteluzca, es una empresa familiar, llevamos 15 años trabajando en el arte y las manualidades. En este momento tenemos la distribución a todas partes del país. Tenemos artículos en crudo y terminados. Estamos incursionando en cursos virtuales. Me pueden contactar al 316-675-6279 o visitar mis redes sociales. Un abrazo para todos. Y finalizamos con 2 familias emprendedoras de Caqueza, Cundinamarca, que se unieron para ofrecer una ancheta con productos orgánicos. Con sus negocios apoyan a los agricultores de la zona. Hola, somos amasijos de la abuela Ana. De Caqueza, Cundinamarca, emprendimiento familiar, fabricamos productos de saguz 100% naturales, libres de gluten, ideales para diabéticos y muy saludables. Hola, somos Orgánico Tacuara, un emprendimiento familiar ubicado en el municipio de Caqueza. Ofrecemos productos orgánicos como miel, conservas, café, entre otros derivados. En esta ocasión, Amasijos de la abuela Ana y Orgánico Tacuara se unen para entregarte esta ancheta de productos 100% naturales y orgánicos a la puerta de tu casa. Puedes contactarnos en nuestras redes sociales, @Orgánico Tacuara, en Facebook e Instagram. Muchas gracias. ¡Chao! Recuerden que pueden enviar sus videos al correo salvemosallosemprendedores@caracoltv.com.co.
A las 2:47 Noticias Caracoles País. Ya iniciaron las pruebas en grupos controlados de pacientes infectados con COVID-19 que serán tratados con plasma convaleciente. El proyecto, que es financiado por el Grupo ISA en convenio con la Universidad CES y grupos de investigación del país, busca demostrar que a más temprana aplicación del plasma combinado hay una mayor eficacia en la disminución de posibles complicaciones. Aunque extraer plasma de la sangre de personas en proceso de recuperación por COVID-19 para ser aplicado en pacientes infectados es una alternativa implementada en diferentes países, en Colombia se desarrolla un estudio para probar mayor eficacia. La principal diferencia de nuestro estudio con respecto a los estudios que se adelantan en otras partes del mundo tiene que ver con el momento en que aplicaremos el plasma. En efecto, lo haremos en pacientes hospitalizados, pero no en cuidados intensivos. Se trata del proyecto PC COVID-19, que ya inició sus pruebas en grupos controlados de pacientes infectados con el virus. Iniciamos hace unos pocos meses la búsqueda de alternativas para solucionar o al menos ayudar a mitigar el impacto de esta pandemia. El proyecto plantea una colaboración voluntaria de pacientes y donantes. La selección de pacientes se hace de manera muy rigurosa mediante dos parámetros fundamentales. El primero es el infeccioso. Los pacientes donantes deben estar exentos de toda infección, incluyendo infección por coronavirus. Y en segundo lugar, se debe evaluar la calidad del plasma. El desarrollo de este proyecto ha sido posible gracias al trabajo articulado. Ahí estamos donando 183,5 millones de pesos para el plasma convaleciente y 984,5 millones de pesos para la habilitación de equipos e insumos para producción local de reactivos en pruebas de COVID-19. La primera fase del proyecto inició sus pruebas con 10 pacientes y para la segunda fase se tiene estipulado el seguimiento de otros 40 que serán distribuidos entre las clínicas de Occidente y Meredi en Bogotá y la clínica CES en Medellín. En otras noticias de la región, en los hornos de Venta Quemada en Boyacá podrían no volver a cocinar las tradicionales arepas de la zona. Los comerciantes de esta población mantienen cerrados sus negocios porque no han logrado la autorización para reabrir. El característico y delicioso olor de los hornos de Venta Quemada en Boyacá sufre los coletazos del COVID-19. Los productores de las tradicionales arepas boyacenses no encuentran una salida para sobrevivir a la crisis. Desde el 7 de mayo radicamos el protocolo de bioseguridad ante la alcaldía municipal y a la fecha, casi un mes después, no hemos recibido ninguna respuesta. Son más de 1.000 personas las que viven de la fabricación de arepas, las que hoy lanzan un SOS. El duelo, más que quizás el dinero, es poder brindar ese apoyo a muchas personas, no solo de la región, sino de otros lugares que también laboran en esta empresa. Son casi 3 meses de cierre en sus negocios. Los principales compradores son los viajeros en la vía Tunja-Bogotá, que dejaron de circular. Está en riesgo la arepa boyacense, está en riesgo la gastronomía que siempre nos ha mantenido durante todos estos años. El alcalde dice que no puede contrariar las directrices del gobierno nacional, pero ya tiene prevista una fecha de reapertura. Se va a hacer después del 1 de julio. Nosotros seguimos las directrices del gobierno nacional, donde hemos acordado que este mes vamos a guardar aislamiento y la cuarentena. En la vía son más de 100 puestos de ventas de arepas que permanecen cerrados. Mientras tanto, los comerciantes tendrán que esperar la respuesta de aceptación de los protocolos de bioseguridad o la ayuda de alguna autoridad departamental o nacional para mirar si pueden o no abrir sus negocios. Desde el municipio de Venta Quemada, Boyacá, Jairo Niño, Noticias Caracol. Y en alerta se mantienen las autoridades ante el incremento de casos de extorsión en redes sociales. En Armenia, un hombre perdió sus ahorros tras ser víctima de una elaborada estrategia de extorsión en la que le hicieron creer que iba a ser capturado por recibir unas maletas provenientes de Europa. Este hombre, que pidió proteger su identidad, fue contactado por un supuesto amigo de Facebook que le pidió recibir unas maletas provenientes de Europa. Luego recibió una llamada indicándole que debía pagar una sanción por el sobrepeso de las maletas. Pero la situación empeoró cuando lo llamó un supuesto oficial de la policía a pedirle más dinero a cambio de evitar su captura, ya que las maletas tenían una alta cantidad de euros en su interior.
Se consignó 1 millón de pesos, pero la pasión particular es cuando se empiezan a meter con nombres de mis personas, de mis familiares, y ya me habían pedido 10 millones. Pero que no me preocupara que les diera 5 millones nomás, que los otros 5 los conseguían con mis hermanos. Los mensajes que habían dado origen a la situación eran falsos. El verdadero amigo en Facebook aseguró que no envió esos mensajes. Porque seguramente falsearon esa identidad y estás creyendo que esa persona cercana a ti sí te está buscando y te está comunicando. Los extorsionistas virtuales seleccionan a sus víctimas teniendo en cuenta que tengan conocidos en el exterior. Contactan supuestamente una empresa de mensajería o una empresa aduanera, indicándole que les llegó el paquete pero que tiene problemas judiciales. Le empiezan a exigir dinero para evitar reportarlo a las autoridades. Para evitar más casos de extorsión como este, las autoridades sugieren el uso de videollamadas y los canales oficiales de las entidades bancarias. En DirecTV juntos la pasamos mejor. Compra hoy tu plan y recibe hasta 3 meses gratis. Incluye DirecTV Go. Llama ya al numeral 332. DirecTV. Verlo es vivirlo. El Mundo Hoy nos trae el drama de los venezolanos para conseguir gasolina o cara o subsidiada. La propuesta de los médicos nicaragüenses ante la inacción del gobierno frente al COVID-19, cuarentena voluntaria. Y París vuelve a ser la ciudad luz, reabren sus míticos cafés. Empezamos en Venezuela, donde los ciudadanos siguen pasando trabajos para tanquear, pese al nuevo sistema y a los nuevos precios. Las filas frente a las estaciones de servicio son interminables y muchos aseguran que no podrán pagar la gasolina en dólares. Beatriz Adrián hizo un recorrido y nos cuenta cómo están las cosas. Esta venezolana perdió la paciencia después de esperar en Caracas más de 5 horas para surtir combustible a precios internacionales. Este otro conductor estuvo toda la madrugada buscando dónde tanquear su vehículo. Aún al mediodía no había logrado surtir. Porque en una me paré y dijeron que era puro precio internacional y realmente ahorita no tengo los dólares para pagar. Aún espera su turno por Terminal de la Placa, en medio de una larga fila para surtir gasolina subsidiada. Llenar el tanque de 40 litros le costaría con el subsidio 3.700 pesos, es decir, medio salario mínimo mensual en Venezuela. Esto de estar haciendo 1 hora y cuarto de cola hoy, después de un mes, sin gasolina es absurdo. ¿Cuántos litros piensa echar? 30. ¿Eso cuántos dólares son? 15 dólares. En total, este venezolano pagó 55.500 pesos por 30 litros de gasolina. Maduro anunció que en 3 meses cambiará el método para acceder al subsidio de combustible. Yo les daré a ustedes el subsidio directo a ustedes. Y el que no esté en Sistema Patria no podrá recibir el subsidio. Es decir, solo lo recibirán quienes tengan carnet de la patria. Si yo no tengo el carnet de la patria, ¿cómo hago? Hoy Estados Unidos sancionó a 4 compañías navieras por facilitar petróleo al régimen venezolano, acto que fue calificado por el canciller Arreaza como una obsesión criminal del gobierno de Donald Trump. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Beatriz, gracias. Y México superó la cifra de 10.000 muertes por COVID-19 y ronda ya los 95.000 contagios. Sin embargo, el país avanza en la reapertura que inició este lunes. La capital y el Estado de México son los lugares con el mayor número de contagios. Las autoridades reportan además 851 fallecimientos sospechosos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, criticado por el manejo de la pandemia, retomó sus viajes para inaugurar las obras del Tren Maya, proyecto que espera convertir en un motor de reactivación económica. La economía. También Río de Janeiro inició su plan de reapertura comercial, pese a la expansión vertiginosa del COVID-19 y los estragos que está causando el nuevo coronavirus en todo Brasil. Con un país dividido entre quienes exigen el aislamiento y los que protegen la economía y una crisis política que hace mella por la postura indolente del primer mandatario frente a la pandemia, Río de Janeiro en Brasil comenzó hoy la primera fase de reapertura de su economía. Actividades en las playas, el comercio automotriz y de decoración y los servicios religiosos fueron los primeros en reabrir. El surf regresó para que podamos practicar el deporte que nos gusta, que nos apasiona. Así que de ahora en adelante volveremos a la normalidad
Gracias a Dios. Muchas personas dicen que quieren volver a trabajar porque nadie ha muerto de coronavirus. Cuando alguien muera, veremos si todavía piensan lo mismo. La reactivación económica prevista en 6 fases, que pronostica un regreso completo a la normalidad en el mes de agosto, fue aprobada por un comité de científicos que podría revertir la decisión si la situación con el COVID-19 se complica en ese lugar. Yo tuve COVID-19 con síntomas de leve a moderado, con fiebre y todo. Así que es importante usar la máscara para continuar con las medidas preventivas. Los bares y restaurantes seguirán en operaciones reducidas y con entregas a domicilio. Por su parte, los colegios tienen previsto recibir a sus alumnos en el mes de julio. Los adultos mayores deberán seguir confinados en sus casas. La flexibilización de las medidas de aislamiento y la reapertura económica en Río de Janeiro se aplican por la autonomía en temas sanitarios que tiene el Estado. Brasil reporta hoy 531.000 contagiados y 30.079 muertes por COVID-19. Cuarentena nacional voluntaria. Esa es la propuesta de los médicos nicaragüenses para frenar la propagación del COVID-19 en ese país. Ante la inacción del gobierno de Daniel Ortega, decidieron llamar a la población a cuidarse por su cuenta. Este es un informe de Donaldo Hernández de La Voz de América. Más de 30 organizaciones médicas hicieron un llamado a la población nicaragüense a implementar una cuarentena nacional voluntaria para mitigar el impacto del coronavirus. En el comunicado emitido la mañana de este lunes, las organizaciones denuncian que en los hospitales públicos y privados ya no hay camas y medicinas para nuevos pacientes con COVID-19. A la convocatoria se sumó la articulación de movimientos sociales. Hacemos un llamado al sector privado para que, en correspondencia con los médicos y médicas, también tomen las medidas de protección a su personal y sobre todo el respeto a los derechos laborales. Los profesionales de la salud explican que Nicaragua se encuentra en la fase de transmisión comunitaria, lo que provocará la pérdida de más vidas, razón por la cual se han sumado organizaciones opositoras y partidos políticos disidentes. El gobierno no está actuando con la responsabilidad que exigen las circunstancias. No está cumpliendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Está haciendo todo lo contrario. Está propiciando la contaminación. A pesar de las críticas, las autoridades sanitarias sostienen que han hecho un buen manejo de la emergencia. Hasta la fecha contabilizan 759 casos positivos de COVID-19, de los cuales registran 35 muertos. Y Europa parece estabilizarse tras las primeras fases de apertura. Por segundo día consecutivo, España no registró ningún muerto por COVID-19. Entre tanto, los franceses recuperaron la libertad de viajar por su país. Poco a poco, París vuelve a ser la ciudad luz, con la reapertura de restaurantes y de sus legendarios cafés que tanto le aportan a su identidad. El gobierno francés decidió pasar a la fase 2 del desconfinamiento, que supone prácticamente el retorno a la normalidad, tras la caída de los contagios desde que se inició la primera etapa, el 11 de mayo. Captado en cámara, un momento de reconciliación. Un activista intentaba cruzar por un cordón policial en medio de las protestas que vive Estados Unidos. La mujer que iba en motocicleta no podía pasar y empezó a agradecerles a los policías por su paciencia. Tras una corta conversación, el jefe del equipo se acercó a ella pero no para agredirla, sino para darle un abrazo fraternal. Y el día en imágenes nos trae al presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Anunció la fecha para las elecciones generales postergadas por la pandemia. Tras un acuerdo entre los partidos, se realizarán el 6 de septiembre. Y aquí la presidenta de la Comisión Central Electoral rusa, Ela Pamfilova, porque tampoco aplazará más sus planes electorales Vladimir Putin. El polémico referendo constitucional se votará el 1 de julio. Y esta, la insólita propuesta de un fabricante de zapatos rumano. En otra época, modelos para payaso. Ahora, una forma de obligar a la gente a mantener la distancia de seguridad. Caprichos de moda en tiempos de COVID-19. Está aquí el mundo, pero Noticias Caracol tiene mucho más.
Las 3:02, noticias regionales. Hay preocupación en el Valle del Cauca tras la muerte de varios niños por desnutrición. Las autoridades de salud anunciaron una intervención especial para evitar nuevos casos. Según las autoridades de salud departamentales, producto de la pandemia, la situación económica de las familias en la región es crítica y los niños llevan la peor parte. Las cifras indican que la mortalidad de menores de edad por desnutrición aumentó. Tuvimos 9 muertes de menores de 5 años, 7 relacionadas con enfermedad diarreica aguda y desnutrición y 2 con infección respiratoria aguda y desnutrición. Entonces van 9 niños menores de 5 años muertos a causa del hambre. A la preocupante cifra se suman los casos de 4 niños menores de 1 año muertos por desnutrición. Nosotros lo que queremos es revisar la situación de todos los niños del departamento y garantizar que los niños menores de 1 año están alimentados por su mamá y que su mamá tiene la comida suficiente para poderlos alimentar. La atención del gobierno departamental se concentra en municipios como Cali, Palmira, El Dobio, Bolívar, Cartago y Buenaventura, donde se realizará una intervención especial ante el incremento en los casos de menores de edad que presentan desnutrición. Recuperar su estado nutricional y que esos niños no tengan un retraso psicomotor ni una pérdida de su capacidad intelectual por falta de comida. La gobernación del departamento anunció nuevas acciones para reducir los casos de menores de edad en estado de desnutrición. En el municipio de Patilla, sur del Cauca, las autoridades denuncian que ayudas humanitarias de la unidad de gestión del riesgo para más de 160 adultos mayores están a punto de perderse porque no tienen beneficiarios que cumplan con las exigencias del gobierno. Freddy Calvache, ¿cómo es la historia? Pues son más de 3 toneladas de alimentos no perecederos, así como suplementos nutricionales para adultos mayores de 70 años, los que permanecen almacenados en una bodega en El Bordo, cabecera municipal del municipio de Patilla. Según las autoridades, no se han podido entregar porque en ese municipio no hay beneficiarios que cumplan con los requerimientos establecidos por el gobierno nacional para la entrega. Tener más de 70 años, no haber recibido ninguna ayuda y no ser beneficiario de ninguno de los programas sociales. Incluso, dice el alcalde, en ese municipio algunos de los beneficiarios que figuran en el listado enviado por la Oficina de Gestión del Riesgo ya no viven en el municipio y otros han muerto. Pues nosotros como departamento vamos a remitir la circular a los alcaldes de los 42 municipios donde están estas ayudas que en este momento se encuentran en custodia de los municipios para que se puedan reasignar lo más pronto posible y poder beneficiar a las familias que lo necesitan. Ante este anuncio de la Oficina Departamental de Gestión de Riesgo, el alcalde del municipio de Patilla dice que espera lo más pronto la circular para poder entregar a las familias necesitadas estas ayudas humanitarias. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Freddy, gracias. En el puente internacional Simón Bolívar, en la frontera con Venezuela, permanecen más de 1.000 venezolanos quienes no han podido cruzar a su país. A diario solo se permite el paso de 300 personas. Al lugar siguen llegando migrantes de diferentes zonas de Colombia. Un drama viven cientos de venezolanos que permanecen cerca al puente internacional Simón Bolívar. Sin alimentos, sin refugio, sin dinero, al sol y al agua, pasan el día y la noche a la espera de poder pasar a su país. Las autoridades venezolanas tienen una capacidad limitada y no están permitiendo el acceso a todo ese corredor de migrantes que está llegando aquí a la zona de frontera. El día viernes, el día sábado y este fin de semana llegamos a cifras de más de 1.000 migrantes represadas acá en este paso fronterizo, y lo que se está organizando y coordinando es que no llegue mucha población migrante a la zona de frontera porque está colapsando nuestro punto del paso internacional. No nos dan respuesta de nada, no nos dan comida, no nos ayudan, no nos colaboran. Más bien tratamos de manifestar que tenemos niños, mujeres embarazadas, gente más de 6 días aquí esperando y estamos sin respuesta de nada, ni de aquel lado ni de este lado. Las autoridades en Colombia analizan la situación de los migrantes en la zona de frontera, piden detener el envío de más venezolanos mientras se coordina con las autoridades del vecino país su ingreso. Se presentaría aquí una crisis porque nosotros no tenemos la capacidad de atender 2.000 ni 3.000 migrantes en esta zona de frontera.
Tenemos un puesto de mando unificado en la tarde de hoy para tratar esta situación. Los venezolanos piden que se les permita entrar para ver a sus familias. Queremos irnos hacia pasar frontera, pues, pero Migración Colombia está llevando por lote. Hoy, gracias a Dios, lograron pasar algunos, pero no logramos pasar todos. Las autoridades advierten a los migrantes que de continuar su camino a la frontera tendrán que enfrentarse a este tipo de aglomeraciones. Lo que han dicho las autoridades locales es que se debe detener el envío de venezolanos desde el interior del país hasta que no se tenga una solución por parte del gobierno venezolano. Es la información desde el Puente Internacional Simón Bolívar. Paola Tarazona, Noticias Caracol. Agenda Verde, Caracol y RN, en sintonía con el ambiente. Estamos en un centro acuícola ubicado al sur del departamento de La Guajira. Aquí aprendices del SENA han logrado encontrar un equilibrio entre el medio ambiente y la producción de hasta 17 tipos de peces. Bailarinas, guppies, escalares, molinesias, cachamas, tilapias y hasta bocachico son usados para garantizar la sostenibilidad alimentaria de familias de escasos recursos. En la unidad contamos con diferentes tipos de sistemas. Los sistemas básicamente importan la calidad del agua, el trato que se le da a los animales, la buena alimentación. Aportar a la seguridad alimentaria de manera ecosostenible con un mínimo consumo de recursos como es el agua. El agua residual donde están ubicados los peces pasan por estas plantas de pimentón, ají y lechuga que funcionan como un sistema de filtración. El agua vuelve hasta los tanques en óptimas condiciones. Como está cargado de nutrientes y después fecales, pasa por un proceso en el cual nosotros, para aprovechar el recurso hídrico y no desaprovechar, lo utilizamos para las plantas. Ellos nos enseñan a que podemos trabajar de la mano con ellos sin afectar su crecimiento, sin afectar su salud, dándole un mejor aprovechamiento tanto al recurso hídrico como a la parte animal. Esta vez, los peces nos dan una lección de aprovechamiento para disminuir y luchar contra el hambre, pero retribuyendo la capa vegetal fracturada por la acción del hombre. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A las 3 de la tarde, 9 minutos, les contamos la historia de unos adultos mayores en condición de discapacidad que viven todo un drama por cuenta de un hueco que está ubicado frente a su vivienda en la localidad de Ciudad Bolívar. Dicen que llevan 3 meses prácticamente atrapados. Este es el hueco que impide la salida de su casa a 6 adultos mayores, 4 de ellos en discapacidad. Se trata de una obra inconclusa que está paralizada debido a la cuarentena en el barrio Vista Hermosa de la localidad de Ciudad Bolívar. ¿Usted con esa silla de ruedas cómo sale teniendo un hueco frente a su vivienda ahí? No, pues ni cómo, pues la única forma es ayudándome, los vecinos o el cuñado que a veces me alza para salir a cualquier cita médicas. ¿Desde cuándo están así? Desde que empezó la cuarentena. La reparación de la tubería y la construcción de las escalinatas quedó a mitad de camino. Las lluvias han provocado caídas de algunos de ellos. Cuando yo veo que me cae incómodo y ya me he pegado 2 veces, me trato de caer en el hueco. La obra la adelantaban contratistas de la alcaldía de Ciudad Bolívar, pero los familiares y vecinos de los adultos aseguran que no han vuelto. Hasta ahora no hemos tenido ninguna comunicación con ellos desde que pasó el simulacro, porque ellos lo hicieron antes del simulacro donde estaban trabajando ahí. Cuando ya empezó el simulacro no volvimos a saber nada de ellos, no han dado información de nada, no tenemos comunicación con ellos ahí. Es que por favor que continuemos esta obra porque esta obra nos está afectando, en el 100% nos tiene afectados. No solamente a toda la comunidad del sector, sino en especial la familia Ospina, que ellos son todos, tienen problemas, la mayoría con discapacidad. Entonces necesitamos que el señor alcalde, por favor, nos colabore para que esta obra se continúe lo más pronto posible. La alcaldía de Ciudad Bolívar está revisando el caso para encontrar una salida que permita agilizar ese tramo de la obra y así ayudar a que, entre otros, los adultos mayores no tengan problemas con su movilidad. La imaginación es una gran aliada para cientos de profesores de todo el país que han tenido que asumir ese reto de las clases virtuales. Y es precisamente el ingrediente que un profesor de matemáticas en Bogotá está usando para que sus alumnos se motiven y aprendan. La tiza se lleva en la sangre, eso dice Andrés Montes, un profesor de matemáticas bogotano que desde niño ha visto en su familia cómo la docencia ayuda a transformar vidas. Que en todos los escenarios de la vida, así me esté enseñando matemáticas, yo tengo como
no sé, ese instinto, esa cosa de estar con la visión de profe todo el tiempo. Una afición que comparte con el amor por su equipo del alma, Santa Fe. Tengo vicios de coleccionar camisetas de Santa Fe, discos y bicicletas. Pero no solo su pinta es particular, sus clases siempre han sido diferentes, como de película. Pensando como zombie un buen rato. ¿Cuánto tiempo puede tardar en propagarse una pandemia zombie y cuántas personas pueden convertirse en estos seres? Son algunas de las preguntas que los estudiantes deben resolver por medio de ejercicios matemáticos. Vengo fregando con esto los zombies hace como 5 años. La idea es que los de 11 logren calcular crecimientos de poblaciones y con los chicos de novenito para el desarrollo de tablas para que vayan identificando regularidades. Listo chicos, muy buenos días. Cuando yo empecé a publicar cosas de lo de los zombies y esto, aparecen exalumnos míos diciendo profe, vea que de verdad la propagación del caso zombie es muy parecido a lo que está pasando con el COVID. Una pandemia zombie que ya ha puesto en escena en sus clases virtuales, que también han sido otro reto para este profesor. Mi esposa apenas le conté la idea, ella hizo el papel de zombie. Entonces un estudiante que estaba viendo una clase normal, de un momento a otro se estrella con una vaina, ¿cómo así que zombies? ¿Qué pasó acá? Enganchar a los estudiantes requiere de imaginación y eso es algo que le sobra a este profe. Mi tablero inicialmente era la cocina. Son cosas que uno normalmente no haría en un salón de clases porque el recurso es distinto y acá nos tocó sí o sí con todo sacar todo el arsenal. Sin duda una clase que va más allá de fórmulas y ejercicios en la que espera que también sirva para que sus estudiantes tomen conciencia en medio de la pandemia. Que no seamos los zombies de la historia. La Comuna 13 en Medellín se ha fortalecido como un centro turístico de la ciudad. Muchas familias dependen de esta actividad que se ha visto seriamente afectada por el COVID-19. Vista Travel es una de las agencias promotoras de turismo del lugar que ahora llegan con mercados. Esta vez hemos diseñado la iniciativa de Ayúdanos para ayudar, para llevar una luz de esperanza a las familias de la Comuna 13 que se han visto más afectadas debido a la contingencia del COVID-19. Estas familias viven del turismo durante los 12 meses del año. Guías, cocineros, grafiteros, vendedores ambulantes que no tienen un ingreso por estos días agradecen las ayudas que llegan hasta allí. Una iniciativa de Casa Cultural Sueños, Arte y Cultura y Segundo Closet está llevando mercados a la población vulnerable, adultos mayores, en Cartagena. Te invitamos a que también te coloques la 10. Nuestra iniciativa busca, a través de la venta de ropa de segunda mano para damas, crear mercados alimentarios y entregárselo a esta población. Corona ha donado más de 1000 mercados a familias en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Atlántico que se han visto afectadas con esta crisis económica. Además, la multinacional colombiana donó 100 millones de pesos para reforzar el proceso de pruebas diagnósticas en 19 laboratorios. Seguimos unidos en la distancia. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más treinados sacando a flote la imaginación para que no naufraguen nuestros sueños, como lo han hecho 12 estudiantes de bachillerato que se graduaron teniendo al mar como testigo. Y es que, señoras y señores, en medio de la pandemia soplan buenos vientos. Con el rugir de las motos acuáticas se dio inicio a esta ceremonia de graduación en las playas de Key West, en Florida, Estados Unidos. Toga, birrete, chaleco salvavidas y por supuesto tapabocas hicieron parte del atuendo de los 12 estudiantes de la preparatoria Somerset Island que le pusieron el pecho a la brisa y se graduaron en el mar. Con el respeto a las normas de distanciamiento social, hicieron valer el lema de su institución educativa: no hay obstáculo grande si se usa la imaginación. Volvamos a tierra firme para ser testigos de un nacimiento en el lugar equivocado, el de un pollito, santo Dios, en una caja de huevos que estaba a la venta en un supermercado de Tailandia. Los clientes alertaron a la propietaria, que de inmediato se dispuso a ayudar al animalito a salir del cascarón. Se supo luego que la mujer decidió adoptarlo, un pollito con suerte y un video que se ha hecho viral. Un artista
artista austriaco ha hecho de los tapabocas verdaderos lienzos para sus creaciones inspiradas en personajes famosos del mundo del cine, la televisión y la cultura popular. En medio de la cuarentena, Matthias Kretschmer ha logrado crear una obra de arte por día desde hace 6 semanas y las comparte con sus seguidores en Facebook, donde dice, esto le ha servido de terapia para mantenerse activo y creativo. ¡Del lobo y de la oveja! Y esta representación teatral de la fábula del lobo y la oveja ha sido vista más de 1 millón de veces en Facebook. Había un poco de niebla y no se podía observar el campo. Y es que sus actores, niños campesinos del Perú que ayudaban a su hermanita con una tarea para la escuela, han conquistado corazones con su humildad y autenticidad. Pero el pastor... Hasta Firulais, vean ustedes, el perro de la casa, colaboró con una actuación muy creativa. Y con esa fábula de Sopo que nos enseña el valor de la sinceridad, los invito a seguir conectados hoy y siempre con un equipo que le pone el alma en noticiascaracol.com. ¡Feliz tarde! Un café que te rinde todo el día es un café bueno hasta la última gota. Café La Bastilla, pa' que rinda. Buena tarde. La televisión y el cine mexicano despiden hoy a uno de sus grandes actores y comediantes, Héctor Suárez, que falleció a los 81 años. Su hijo, Héctor Suárez Gómez, confirmó en redes sociales el fallecimiento del artista, al parecer por un paro cardiorrespiratorio. Suárez logró gran reconocimiento en los 80s en el programa ¿Qué nos pasa?, con sus personajes El Noy, El Flanagan y Doña Zoila. También hizo cine, actuó en telenovelas y obras de teatro. Con sus interpretaciones de comedia siempre hizo crítica social. El actor padecía cáncer de vejiga desde el 2015. Los grandes sellos de la industria musical, las grandes marcas deportivas de Estados Unidos y algunos canales de televisión se suman a la protesta antirracista con el apagón por el asesinato de George Floyd. Así, durante 8 minutos perdiendo la respiración, a oscuras, con miedo. Fue como a manos de un policía blanco en Minneapolis se apagó la vida de George Floyd. Y esta imagen hace parte de los impactantes videos con los que hoy la industria de la música se apaga. Se solidariza con el Blackout Tuesday, el martes negro, en el que quedando en silencio se hacen escuchar. Entre los sellos discográficos que hoy dicen que el show debe parar están Columbia Records, Atlantic Records, Capitol Music Group, Warner Records, Sony Music. Muchos de ellos también se comprometieron a dar donaciones a organizaciones de los derechos civiles. Ola de manifestaciones que además invaden las redes sociales en donde los cibernautas exigen cambios dentro de la sociedad. Grandes compañías del deporte que siempre celebran las victorias, esta vez protestan para que no se repitan estas fatales y violentas derrotas, para que las injusticias no vuelvan a suceder, para que jamás se repitan. Ahora puedes separar tu vivienda propia con el plan 50-50 de Amarillo y recibir un gran beneficio al momento de escriturar. Conoce más en www.amarillo.com o consúltalo con tu asesor. Amarillo, creamos espacios. Desde los primeros capítulos del General Naranjo vimos al acecho al general de la DEA, Rita Cienfuegos, un personaje que se ha convertido en un mito. Pues bien, la actriz cubana Laura Ramos tuvo que darle vida. Cada vez eres menos ángel y más diablo. Ni ángel ni diablo, soy solamente policía, Rita. Ya veo. Dicen que del odio al amor hay un solo paso y bajo ese refrán, la gente Rita Cienfuegos no se rinde al rechazo constante del mayor Naranjo, así tenga que ir en su contra. Que ella sea como una especie de bruja de telenovela que quiere acabar con tu matrimonio. Mira, Rita, mejor dejémoslo así. A Rita le encanta Naranjo de todas las maneras. Pero sobre todo, al ser un hombre tan difícil de conquistar, creo que se le convierte en un reto. Para la actriz cubana, interpretar a una gente fría, calculadora y obsesiva, la exigió en varios entrenamientos. Con armas y un poco de inglés, que me costó bastante. Un personaje de mucho carácter, para algunos un mito, para otros muy real, y para la producción solo es producto de la ficción. Laura, y cuénteme, ¿es usted así de arriesgada y obsesiva con los hombres como Rita Cienfuegos? Pues no soy tan lanzada como Rita.
y mucho menos si el hombre me rechaza. No, Rita. Hacemos esa clase de amigos. Yo con menos que eso ya me hubiera retirado hace mucho tiempo. Laura disfruta de su cuarentena en Cuba. Salgo, camino y hago fotos, y hago fotos, y hago fotos. A mí me encanta la fotografía. Naranjo tiene un hijo del mexicano, lo está torturando. Mientras Rita sigue tras la conquista del oficial de la policía, Laura guarda en la isla del Caribe mientras retoma sus proyectos actorales. Todo el mundo no es perfecto. Uniminuto cuenta con la mejor experiencia para que tus sueños profesionales se cumplan. Únete a programas técnicos laborales, pregrados y posgrados del 1 al 7 de junio. En la segunda feria virtual Uniminuto recibe inscripción gratuita y beneficios en tu matrícula. Ingresa ya a la umcuida.uniminuto.edu. Vigilada Mi Educación. Faith es un joven artista paisa que lleva varios años en la industria. Es compositor del tema Ginza de J Balvin y de otros grandes talentos. Su nombre toma fuerza a nivel nacional y también internacional. Faith estrena MOR, Mensajes on Repeat. Son 16 canciones con frases para que la gente memorice y se llene de buena onda. Muchas colaboraciones, Maluma, Justin Quiles, Manuel Turizo. Sí, todos son parceros, o sea, son gente que están ahí como que una llamada de celular. No te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas. No te encones si no funcionaron tus otras relaciones. ¿Qué le ha costado? ¿Cómo ha sido el proceso? Uy, parce, ¿qué es lo que hay que hacer pues para uno pegarse? ¿Cómo es la vuelta? ¿Quién llamo? Pues denme el número de ese man porque fue un camino pues obviamente muy largo. Borracha tú me llamas diciendo por qué tan perdido, déjate. Lo que pasó en Colombia, que metí 14 canciones en el top 50 el día que salió el álbum, eran como cosas que yo decía, uy, güey, pucha, eso está muy loco. Que la vean y la noten, que lo miran y no la toquen. ¿Y qué es lo que le falta para terminarla de romper, como dice usted? Me encantaría grabar con Yankee, con Bad Bunny, poner a esa gente a decir palabras así bien colombianas, como parce, ya puse a decir a los boricuas a decir qué chimba, ya puesto a decirlos que el Lleras, que Medallo. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. ¿Cuál es esa invitación para que la gente se pegue a su música, parce? Me tienes como un loco buscándote, no te consigo a ninguna. Muy bien. Y me despido con un grupo musical que nos ha hecho disfrutar más de la música colombiana en estos tiempos de cuarentena. Se llaman Colombia Vive y son famosos ya en las redes sociales. Ahí les va, bonita tarde para todos. Yo me bailo mi morena con mi morena, con mi morena. Con bambucos y bobinas, cantados y sonados desde sus casas, llamaron la atención al inicio de la cuarentena. Las mujeres de mi lengua son como lindas palmeras. Se llaman Colombia Vive y son 8 músicos entre los 40 y los 75 años. Y aprovechando esta cuarentena surge la idea de que hagamos la presentación de una serie de canciones y las hacemos cada uno desde nuestra casa. Carlos y Jairo Realpe, hermanos, son las voces principales de este proyecto que reúne trío instrumental, danza y dueto vocal. Trabajábamos también cada uno en su profesión, pero veníamos trabajando la música desde hace unos 40 años. Cada uno cumple una función diferente en estos conciertos caseros para que sean perfectos. Trabajar primero las pistas de los instrumentos, las pistas de las voces y las pistas de las danzas. Muele sediento el trapiche, el corazón de la caña. Y así llegó Aguardiente de Caña, su segundo video con vestuario y producción cada vez superiores. Y de ahí ya partimos para que cada integrante se lo coordine y se envíe para ya el proceso de ensamblar todo. Desde Chía, Cundinamarca, Colombia Vive llena de orgullo nuestra música tradicional andina. Quedamos a su servicio, muchísimas gracias, Dios los bendiga. Por aguardiente las penas se alegran y se emborrachan, no se va a sumar el tigre. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
326. Detrás de cada médico y de cada paciente con COVID-19 en el Amazonas están también los fisioterapeutas que se enfrentan día a día al virus en esa primera línea de atención y que se convierten en elementos de vida que dan oxígeno para superar el contagio. Para el personal de salud, trabajar en uno de los departamentos más golpeados por el COVID-19 no es una tarea fácil. Sin embargo, día a día se convierten en los guardianes de vida de cada uno de los amazonenses. Tengo que estar pendiente, asistir en las intubaciones, conectar al paciente en ventilación mecánica. Pues nosotras, como manejamos el ventilador, prácticamente somos el pulmón del paciente. La labor implica desprenderse de toda relación y tener nervios de hierro. Pues ha sido un poco duro, porque es ver, digamos, a un profe que te dio clases hace mucho tiempo, y verlo ahí en la cama, pues te da como un impacto grande. Para las fisioterapeutas que están al frente del cuidado de aquellos pacientes críticos y que requieren ventilación, su labor ha sido un verdadero reto. Hemos tenido experiencias gratificantes dentro de la clínica, pero también otras en las que se ha puesto en evidencia de pronto las carencias con las que se cuentan acá. Con los médicos siempre se trata de trabajar en equipo para que todo fluya y sea mucho mejor. Desde la Clínica Leticia se han realizado diferentes traslados de pacientes a la ciudad de Bogotá. Solo el fin de semana se adelantaron 2 de ellos gracias a la Fuerza Aérea. En el Amazonas se reportan a la fecha 1.848 casos de COVID-19. Desde Leticia, Andrés Puentes para Noticias Caracol. Y en San Andrés se dio luz verde para la reapertura del comercio. Las perfumerías, las tiendas de ropa, de calzado, las ferreterías, entre otros, podrán abrir sus puertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La espera por más de 2 meses para poder abrir nuevamente sus locales al público terminó para los comerciantes de la isla. De aperturarse me parece bien, pero a la final sabemos que San Andrés depende del 100% del turismo. Es decir, si vamos a vender la residente, el residente también depende del turismo. Y segundo, que no va a preferir comprar lo que es perfume o cualquier otro producto y dejar lo que es de primera necesidad, la comida. Estamos dispuestos a acoger todas las normas. Distanciamiento social, toma de temperatura, gel antibacterial, lavada de manos, todas las normas. La medida del pico y cédula se mantiene mientras los comerciantes deberán establecer las medidas de protección en los establecimientos. Los almacenes y las empresas que abran al público tendrán que manejar protocolos estrictos de distanciamiento para poder que no entren en un número mayor de 2 o 3 personas a los establecimientos. Las ventas ambulantes, bares y discotecas seguirán fuera de servicio. Este decreto de reapertura del comercio además estableció un horario especial para que las personas salgan a hacer ejercicio al aire libre que va de 5 a 7 de la mañana todos los días. En la isla de San Andrés, Vilma J., Noticias Caracol. Así terminamos las noticias, pero nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa.